Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo le va? Lucy Pisni lo saluda. Buenas noches, Lucy, gracias por comunicarse. Gracias a usted por atendernos, como siempre, tan amable. Bueno, obviamente desde el gobierno siempre se dice que va repuntando la situación económica, pero los parámetros todavía no acompañan a esos dichos, ¿no? Obviamente hay una mejora, pero todavía falta un poco. Esto es lo que ustedes están detectando con este estudio que han hecho de parte del primer semestre. Sí, después de la fuerte caída de la actividad económica por la pandemia, realmente empezó a recuperarse a partir de mayo de 2020 y hasta fin de año hubo una recuperación lenta, pero una recuperación. Lo que nos llama la atención es que de enero a mayo de este año, otra vez cayó un poco, un 2,7 en general por ciento la actividad económica, pero como bien decías vos, bastante variado según el caso. Hay algunas de las actividades, como es la producción de petróleo, venta de cemento y la recaudación provincial, que aumentaron, mientras que la producción de gas, la venta en supermercados y el empleo asalariado formal son índices que preocupan porque cayeron. Así que, y el patentamiento de automotores, después de una fuerte caída el año pasado, primero aumentó, después bajó, digamos que medio que está compensado, se puede decir que ni cayó ni aumentó. Así que ese es un poco el panorama. Lo más preocupante probablemente sea la caída del empleo, que el año pasado, debido a la pandemia, cayeron alrededor de 15.000 puestos de trabajo, y hasta abril se habían recuperado solamente 4.700. Yo creo que ahora en estos últimos 2 meses, mayo y junio, eso ha remontado un poco, esos números ya estarían desactualizados, porque me parece que con la actividad petrolera que está bastante en auge, eso ya me parece que está un poco desactualizado. De todos modos, no creo que se hayan recuperado los 10.500 puestos que todavía no se habían recuperado en abril. Claro. 10.500 formales, a esto hay que sumarle dentro de la informalidad la gente que vive de changas, que cada vez quizás también son menos. Y además, bueno, la creciente inflación que impacta directamente en el bolsillo, esto hace que la gente tenga cada vez menos efectivo, y ahí también me parece que es donde se nota esta caída en las ventas de los supermercados. La gente lleva lo justo y necesario, nada de gustitos, nada de algún placer pequeño que antes por ahí nos dábamos, ahora se mira muchísimo lo que se pone en el carrito. Sí, muy buena acotación la tuya. Realmente el primero de los puntos que vos mencionás sobre el empleo informal, ya no solamente es el empleo informal, sino que también muchos aquellos locales comerciales que tuvieron que cerrar, muchos han pasado a la informalidad. Claro. Uno ve en las plataformas así tipo Facebook y su sector de ventas, creo que se llama Marketplace, que se ofrecen muchos productos, y es toda economía informal, porque es mercadería que se compra en la salada, que no se factura, no hay empleados, no hay tributación de impuestos, no hay un alquiler de un local, es decir, por la necesidad. O sea, no digo que la gente lo haga a propósito, sino que por la misma necesidad muchos han pasado al sector informal, habiendo sido capaz que comerciantes formales hasta el año pasado. Y después, bueno, la informalidad que siempre existió, que debido a la pandemia también muchos se dedicaron a hacer changas y la salida para el sustento diario, así que esa situación de la informalidad se ve. Y por otra parte, lo que también comentás de la inflación, también es cierto que nosotros considerábamos que la caída en las ventas estaba muy relacionada con las restricciones a la circulación, que sin duda mucho de eso hubo, pero ahora que prácticamente no hay restricciones en horarios, vemos que esto es producto también de una caída del poder adquisitivo relacionada, como bien decías vos, con la inflación. Es decir, la inflación golpea mucho a los bolsillos y se compra lo justo y necesario.
Daniel, ¿y cómo se entiende entonces que haya aumentado la recaudación provincial? ¿O en esto estamos hablando de regalías, hablamos de impuestos? ¿De qué hablamos cuando decimos que aumentó la recaudación? Y sí, vos ten en cuenta que la principal actividad económica está relacionada con los hidrocarburos, ni siquiera con el turismo. Y eso ha tenido un crecimiento muy importante. Realmente la producción de petróleo aumentó mucho. Así que está relacionado con eso. Y por eso, por otra parte, también la actividad económica, el año pasado, cuando uno está en el fondo, un poco de crecimiento solamente ya genera también una mayor tributación, así que los comercios también han mejorado un poco, no han recuperado el nivel del previo a la pandemia, pero también han mejorado un poco sus ventas. Uh-huh. Así que la realidad es que creo que sí, lo que más influye es la recaudación por la actividad hidrocarburífera. Bien, notamos que un punto que aumentó en las ventas es el cemento. ¿Tiene que ver la obra pública? No, mira, en fenómenos como este de inflación, la gente cuando hay algún sobrante, aquellos que tienen la suerte que algo sobra, el dinero les quema en la mano. O sea que se invierte mucho en construcción por la pérdida de valor que va teniendo el peso. Es decir, o el ahorro se produce en moneda dura como es dólar, o bien se ahorra en materiales de construcción. Me ha ocurrido que he estado hablando con algunos asociados nuestros que tienen corralones de construcción y les he preguntado, pero vos tenés un stock tremendo. Y no, lo que pasa, dice, es mercadería que está pagada y que todavía no la han retirado, pero claro, la gente prácticamente ahorra comprando materiales de construcción. Es verdad, porque sacó un tema muy interesante. El argentino, cuando tenía 2 pesos de más, compraba dólares, pero hoy comprar dólares es imposible. Aquellos pocos que tienen la posibilidad, porque hay muchísimas restricciones, de comprar los $200 mensuales, se encuentran a la hora de hacerlo que, como es un dólar solidario, vale casi 170 pesos. Entonces, desisten de comprarlo y, claro, una de las buenas formas, si está construyendo, obviamente, si no, no sé en qué lo pueden invertir para no perder valor, ¿no? Pero el dólar hoy ya no es negocio. Sí, es así. La realidad es que hoy hay un cepo de una magnitud tal con el dólar que no hay posibilidades de comprar. Es solamente el mercado marginal, con valores que, según dicen los economistas, están fuera de la lógica, más de 180 pesos, no sé en este momento en cuánto está, pero la semana pasada estaba en 182 pesos. Según dicen los economistas, es un valor exagerado en este momento, por lo menos. Que de aquí a fin de año no sabemos cuál va a ser el valor exagerado, claro, pero hoy pareciera que fuera así. Contra un valor oficial de 100, sí, realmente una barbaridad. Uno no sabe bien, en definitiva, cuál es el valor real del dólar, entonces, bueno, invierte en lo que puede. Por eso también, por ahí, cuando ha aumentado la venta de automotores, también está relacionada con eso, con la posibilidad de invertir, porque el dinero en las manos quema. El mes que viene voy a tener un 3, un 4% menos si me lo dejo en la mano, ¿no? Claro, porque además el dólar oficial, que está a 102 pesos, uno cuando entra a un home banking o lo quiere comprar, se encuentra con la sorpresa de que le suman el 65%. Entonces se va a 160 y pico, que es casi el dólar que está en la calle. O sea que 180 no es tan loco, digamos, la cotización, porque el oficial se va a casi 170. La verdad que tenemos un país un tanto raro. Bueno, Daniel, ¿cuál es la proyección inmediata que hacen para los próximos meses? Mira, desde el punto de vista de uno observando la macro a nivel nacional, con estos niveles de inflación, con el valor del dólar como estábamos hablando, y con las pocas inversiones que vienen, realmente el panorama es bastante difícil a nivel nacional. A nivel provincial estamos un poco ayudados por la actividad en Vaca Muerta, que, como estábamos diciendo recién, debido a los altos valores que está teniendo en este momento el petróleo en el mercado, ha entusiasmado un poco a los inversores y está en un nivel de actividad muy, muy importante. Así que, en la medida
que eso realmente derrame sobre toda la economía, porque nosotros hablamos siempre de la cadena de valor local, tendría que terminar hasta en la verdurera de la esquina, aunque sea a través de los salarios, de buenos salarios que reciba el empleado petrolero, se reactiva un poco el consumo. Así que creo que en ese sentido en Neuquén otra vez nos podemos diferenciar un poco durante este segundo semestre por las buenas noticias que vienen desde la actividad petrolera. También había empezado a reactivarse un poco el turismo, pero bueno, tuvimos la mala suerte que no hubo mucha nieve, pero a pesar de eso se habla de un 60% de ocupación en la zona cordillerana, así que eso nos alegra mucho porque también nuestros colegas de la zona del interior de la provincia, fundamentalmente la zona cordillerana, habían pasado una pandemia muy, muy difícil y esto los ha ayudado a recuperarse un poco. Así es. Daniel, como siempre, le agradecemos muchísimo el análisis que nos ayuda a hacer de la situación económica en la región. El agradecido soy yo y a disposición cuando quieran. Gracias, igualmente.